¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Pues estamos aquí, bueno, estamos en otro vídeo y hoy pues vamos a hablar de Søren Kierkegaard, ¿no? El llamado padre del existencialismo. Entonces, me parece muy bello que en este vídeo estéis sostenidos encima del Hiperión de Friedrich Hölderlin, de esa novela. Entonces, antes de nada tenía muchas ganas de hacer este vídeo desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Porque yo a Kierkegaard lo leí ahora... Lo he leído como en dos periodos, no, bueno, ahora lo leí hace un año y pico y lo leí hace 3 años o por ahí. Me leí el concepto de la angustia, ahora unos 3 años más o menos. A ver, que si no... Perfecto, que los vecinos están de horas. Y tenía muchísimas ganas de hacer el vídeo, pero justamente en clase del siglo XIX, filosofía del siglo XIX, hay una profesora, Begoña, que es una crack y... me ha cambiado totalmente la concepción y la manera que tengo de ver a Kierkegaard, ¿no? Entonces, claro, yo quería pedirle permiso porque los planteamientos son suyos originales, ¿no? Entonces, no son de otra bibliografía. Y entonces dije, ostras, pues no estaría de más preguntarle si le parecía bien que pues, usara el material. Me dijo que ningún problema, que estaría bien hacerlo y además que, bueno, que en vez de ser un yo que habla, ¿no? Es ante todo una red de todas esas lecturas, de todas esas conversaciones que quizás no se pueden citar, pero está bien ser consciente de ello, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Hoy, de Søren Kierkegaard, nos vamos a centrar en esto, ¿de acuerdo? En una parte de Temor y Temblor, ¿de acuerdo? Que es la que tengo más trabajada. Ahora bien, está el libro destrozado, por cierto, de trabajarlo. Os recomiendo muchísimo leer esta obra, son 150 páginas, ¿no? Es la obra quizá más célebre de Kierkegaard, está escrita espectacularmente bien, es muy bestia, os recomiendo fehacientemente leerla, ¿no? Él mismo tenía la convicción, Kierkegaard, ¿no? Escribía en su diario que esta obra sería recordado, ¿no? como algo terrible, ¿no? Y que pasaría a los tiempos como lo que ha sido, ¿no? Tenía esta convicción, Kierkegaard. Entonces... antes de empezar con Kierkegaard, me gustaría citaros un par de cosas de Zambrano, de la Aurora, ¿de acuerdo? Dos cosas que quiero que os quedéis con ella, ¿de acuerdo? Dice así Zambrano. Dice, y al no haber argumento, no puede surgir drama tan humano, originado por el frecuente erguirse de la abusiva conciencia occidental, que hace de todo respiro un acto de sumisión, que usa y aún utiliza el abandono para proseguir con mayor empeño su estar empeñado. ¿De acuerdo? Luego dice, hay un espacio y dice, y así será clara la palabra, vaciada de su germen, desustanciada de su latente oscuridad. Toda oscuridad es tiniebla, y toda tiniebla es, así, no ya enigma, sino reducida tristemente a ser un mero obstáculo. Quedaos con esto, ¿vale? Con ese acto de sumisión de la conciencia occidental, de su racionalidad, y lo que es oscuridad, lo que es tiniebla, lo que es paradoja, que quede reducido a un triste obstáculo. Quedaos con esto, ¿vale? Y luego dice Zambrano, más tarde. Dice, tiene la mirada que sale de la noche, de la historia también, una disponibilidad pura y entera, pues que no hay en ella sombra de avidez, no va de caza, no sufre el engaño que procura el ansia de captar, la tiranía del concepto, que somete la libertad con el cebo del conocimiento, la acecha cuando todavía flotan en el mar las aguas primeras. Solo cuando la mirada se abre al par de lo visible, se hace una aurora. La tiranía del concepto que somete la libertad con el cebo del conocimiento. Luego volveremos a esto. Entonces, dicho esto, vamos con Kierkegaard, ¿no? En este caso abordaremos sobre todo la fe y la angustia, ¿no? La fe y la angustia. Pero para ello hay que dar ciertas contextualizaciones o ciertos datos que creo que son interesantes. Bien,
en Kierkegaard nos encontramos con algo así como... Esto es un guiño a Hegel, ¿no? Pero con un ser tripartito, ¿no? Con un ser con distintos estancos, esferas, estadios de la realidad. A mí me gusta la metáfora que más me funciona... O sea, la metáfora no me gusta esta palabra. La representación que más me gusta a mí es la de la esfera. A mí es la que mejor me sirve. Una esfera, literalmente, ¿no? Donde en el ser, ¿no? Hay 3 distintas esferas que son constitutivas, ¿de acuerdo? Esto es importante, que son constitutivas a nivel ontológico del ser, ¿de acuerdo? Normalmente se suele decir que son como 3 órdenes jerárquicos, aunque yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que sí que hay una diferencia cualitativa entre ellos, porque de alguna manera, como ya veremos, en el estético y en el ético se puede estar más fácilmente, y en cambio en el religioso, que es el tercero, donde está la fe, por cierto, sí que es verdad que Johannes de Silentio, es decir, el seudónimo que utiliza Søren Kierkegaard en Temor y Temblor, dice que es incapaz de entrar ahí, ¿eh? O sea, que cuidado, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es importante que estas 3 esferas son constitutivas del ser humano, ¿no? La estética, la ética y la religiosa, ¿de acuerdo? Hoy nos centraremos en la ética y la religiosa. La de la estética... iba a hacer así, pero no tengo aquí la obra. Ah, bueno, estáis encima de ella. Que tengo aquí, me gusta mucho porque tengo a Kierkegaard con Miguel de Unamuno y Hegel. Están ahí los 3 juntitos, lo cual me parece... ¡mua! Poesía. Vale, entonces... Para quien no lo sepa, Miguel de Unamuno era un devoto lector de Søren Kierkegaard, aprendió danés tan solo para leerlo. Entonces, en el estético, donde que se trabaja más en lo uno o lo otro, ya lo abordaremos otro día. Y lo que es el concepto de la angustia puro, ya lo abordaremos otro día, porque hay un libro precisamente que está ahí detrás, vuestro, que es el concepto de la angustia. Aquí tocaremos la fe, ¿no? Entonces, antes de todo, me gustaría decir que esto ya veréis que tiene relación con lo que voy a explicar. Es que está todo... Me cuesta a veces un poco porque con Kierkegaard lo tengo todo como extremadamente conectado. O sea, creo que todo es como una red espectacularmente conectada con sus... mis relaciones, ¿no? Como ya veréis, con sus relaciones fallidas, con sus cumbres, con sus claroscuros, tinieblas, luces... borrascas, abismos, saltos, caídas, bailes, objetos... O sea, es una construcción espectacular, ¿no? Que todo está conectado de una manera, pero no de una manera geométrica al modo de Dante, o de una manera puramente sistemática como en Kant. Aunque sí que es verdad que Kierkegaard sí que es muy sistemático, yo creo. En parte yo creo que de la herencia hegeliana, aunque sea como... va en contra de Hegel, pero sí que hay cierto sistematismo, y si uno ajusta el ojo, ve mucha claridad, ¿no? Es muy curioso ver como en Kierkegaard, desde un plano general todo encaja, pero a la que uno pone atención a las palabras que utiliza Kierkegaard, se da cuenta de la absurda cantidad de matices que hay, ¿no? Entonces, quería hacer también un pequeño warning, ¿no? Que con Kierkegaard pasa un poco, yo creo que como con Nietzsche, en este sentido, y es como... es muy conocido el meme de la gráfica que hace así, yo siempre utilizo este ejemplo, que hace así, ¿no? Entonces, aquí tendríamos al adolescente edgy, ¿no? Que es... que yo creo que es por cómo me acerqué a Kierkegaard, ¿no? Que es en plan... ¡buah! La vida es una mierda, soy existencialista, ¡buah! Todo es una mierda, angustia, dolor, no me quiero casar, pero me arrepentiré igual, o sea, la parte del esteta puramente, ¿no? O sea, la parte que es como, ¡guau! Es lo mismo que Dios, Nietzsche, cómo mola, voluntad de poder, ¡guau! Que le jodan a los demás, no sé qué, yo soy un amo, los demás son esclavos, ¿no? Fuck religión, es un ganado, ¿no? Pues este estado está aquí. Luego está este estado de aquí que sería, ¡buah! Kierkegaard en realidad lo único que es una persona que representa el amor tóxico, era
era esto, era un ecchi, tan solo le gusta a la gente que le gusta hacer gaslight y tal. Y luego estaría el tercero, que es como la vuelta, que es como va, realmente Kierkegaard es súper importante, hace un replanteamiento de la lógica a nivel histórico de la filosofía, está haciendo valer una nueva manera de comprender el mundo y los demás, está rompiendo los esquemas de la razón tradicional, ¿no? Con Nietzsche sería lo mismo. Nietzsche está planteando una nueva manera de acercarse al mundo, una recuperación al cuerpo, un sí a la vida ante... O sea, serían como las tres de esto, ¿no? El medio de Nietzsche evidentemente es este, ¿no? De solo le gustan los puñeteros prepubers, es un machito, un misógino, que... Como que los tres están de acuerdo, ¿no? Es un tripartito, ¿no? Aquí los hegelianos estarán contentos con sus negaciones, sus mediaciones y sus historias. Entonces, dicho esta advertencia de Kierkegaard, la obra de Temor y Temor... Ay, perdón, quería comentar una cosa antes. Me gustaría, que esto no pasa porque las editoriales que ponen Soren Kierkegaard, me gustaría que pusiera Johannes de Silentio, ¿no? Que es como se publica el libro en vida de Kierkegaard. Kierkegaard escribe en seudónimos, ¿de acuerdo? Utiliza los seudónimos, no es hasta muy tarde que ya publica con su nombre, que In Vino Veritas, ¿no? Kierkegaard utilizaba seudónimos, ¿no? En lo uno o lo otro, en la primera obra así tocha que publica, que se llama Fragmentos de vida por algo, la primera parte, que es la del esteta, la publica alguien que se ha encontrado unos papeles, ¿no? Y son los del esteta, y luego hay la segunda parte, que es sobre la validez estética del matrimonio. Es una carta escrita por una especie de ayudante de juez, no sabría bien cómo decirlo, que son unas cartas, o sea... no aparece el nombre de Søren Kierkegaard, ¿de acuerdo? No aparece en ningún lado. Y no es un... Esto es algo que Begoña hace mucho hincapié, que creo que es muy interesante porque además está respaldado por el propio Kierkegaard. No es un mero. No es un mero recurso poético o literario, ¿de acuerdo? Tiene una sustancialidad, tiene mucho que ver con Kierkegaard. Es con su propio corpus filosófico, es una apertura, ¿de acuerdo? Es decir, no lo uno o lo otro, lo primero que publica, el que lo va a publicar, se encuentra sus papeles en un secreté, en estos muebles antiguos que habían como compartimentos secretos. Necesita dinero, tiene prisa, le da 4 hostias como para que salga el rollo. Ábrete cajón, no sé qué, y se aparece un cajón y salen todos esos papeles, ¿no? Entonces, ya desde el principio hay una dimensión material que ya veremos que esto Kierkegaard lo recupera, porque esto no son simplemente lucubraciones metafísicas, ¿eh? O sea, la angustia se sufre corporalmente, ¿no? La fe va con el silencio, con la dimensión auditiva. Todo esto tiene que ver con el ver también, con la mirada, ¿no? Entonces, Ay, que me pica el brazo. Hay una dimensión de todo eso que no se dice, de ese secreto, ¿no? Entonces, in Vino Veritas, cuando... explica el porqué del uso de la pseudonimia, ¿no? Entonces, donde dice que cada seudónimo es una entidad autónoma e independiente, donde Kierkegaard tan solo se hace cargo a nivel judicial y fiscal, me parece, de la obra, ¿no? Es decir, esa persona, o sea, en este caso, Johannes de Silentio, es un ente autónomo, con autonomía, con una cosmovisión propia, con un ser singular y particular, que esto es importante, ¿de acuerdo? Es un ser singular y particular que está expresando algo. Que aparte, ¿cómo se llama? ¿Johannes de qué? De Silentio, ¿no? De silencio. Entonces, está expresando todo aquello que Kierkegaard no puede decir. Y que Johannes de Silentio es un ente autónomo, todo aquello que no sabe expresar, porque no para de repetir que no... Todo esto va de Abraham Isaac, ¿de acuerdo? No comprende a Abraham, tan solo lo puede admirar. O sea, no puede tener certeza en ningún momento. Que ahora luego veremos por qué esto es así, ¿no? De Abraham Isaac. Entonces, el uso de los seudónimos tiene una importancia fuerte. Está rompiendo la figura del autor. O sea, se la está cargando. O sea, el sentido de la obra... Esto es muy importante porque hay una constante reflexión sobre el lugar que ocupa el sentido, ¿no? El significado, la significación de las cosas, ¿no? Y... Es que no quiero hacer spoilers. No quiero hacer spoilers, quiero que esto tenga una cadencia. El autor... O sea... Uno no debe ir a la obra de la... Joder, qué calor hace aquí, voy a abrir la ventana. Uno no debe ir a la obra, a la vida del autor, ¿no? A entender la obra. Cosa que yo he hecho con Kierkegaard mismo, ¿no? Contradicciones.
cabalgando contradicciones, ¿no? Uno, lo que está planteando esto es no acudan a mí, da igual el aspecto que yo tenga, para entender la obra. Da igual si me pasó esto o lo otro. La obra es un sujeto autónomo donde el nombre de Johannes de Silentio ocupa una parcela de la significación. La significación se da también en el lector. Se da en el diálogo, en la relación particular, cuidado, que no universal, que no general, la relación particular entre la obra y el lector. ¿Por qué hago tanto hincapié en lo de particular? Pues ahora lo veréis esto, ¿de acuerdo? Esto es importante. Entonces, pasemos a Temblor y Temblor. Johannes de Silentio empieza la obra explicando la fábula de un hombre, se dice que era el padre de Kierkegaard, que estaba obsesionado con la historia de Abraham, ¿de acuerdo? Estaba obsesionado, y iba increciendo su obsesión, su malestar, su completa agitación, ¿no? Por la historia de Abraham y Isaac, ¿no? Donde, al principio de la obra, precisamente, relata... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. Bueno, por cierto, también hay que entender, se está ahora revisando, hay que entender la dimensión irónica en el corpus de Kierkegaard. Porque, bueno, él hizo la tesis doctoral sobre el concepto de la ironía. Él se llamaba como el Sócrates de Dinamarca, ¿no? O sea, la figura de la ironía juega un papel importante, ¿no? Él mismo Johannes de Silentio no se entiende... El autor del presente libro no es de ningún modo un filósofo, no ha comprendido el sistema. Aunque se lograse reducir a una fórmula conceptual todo el contenido de la fe, no se seguiría de ello que nos hubiéramos apoderado adecuadamente de la fe de un modo tal que nos permitiese ingresar en ella o bien en ella en nosotros. Aquí está todo el libro, ¿de acuerdo? Aquí está todo el libro. O sea, te está diciendo aquí, está diciendo el sistema, cuando dice sistema se refiere al sistema hegeliano, ¿de acuerdo? El sistema total del desarrollo del espíritu, o sea, el sistema total hegeliano, que Kierkegaard tenía un conocimiento profundo de él, ¿vale? Dice, no ha comprendido el sistema de manera irónica. Y cuando se está diciendo lo de la fe, otra vez las obras... Bueno, ya lo veremos, lo de la fe. Entonces, al principio del libro, después del prólogo, en el panegírico de Abraham, empieza así, ¿no? Ah, no, antes, perdón. En el proemio. Joder, que me hago un lío. Dice así. Dice, érase cierta vez un hombre que en su infancia había oído contar la hermosa historia de cómo Dios quiso probar a Abraham, y cómo éste soportó la prueba, conservó la fe y contra esperanza recuperó de nuevo a su hijo, ¿no? Entonces, va contando la historia de Abraham varias veces, lo cual me parece espectacular. O sea, esto ya nos está diciendo algo, ¿no? La cuenta 1, 2, 3, 4 veces de manera distinta, ¿no? O sea, hay distintas articulaciones del drama. Él imagina la historia de Abraham, ¿no? Os voy a leer, me parece el más breve que haya por aquí. Dice así. Era muy de madrugada cuando Abraham se levantó, abrazó a Sara, su esposa, desposada en su vejez, y Sara besó a Isaac. Isaac es el hijo de Abraham, ¿de acuerdo? Que le había librado de la vergüenza y era su orgullo y la esperanza de su descendencia. Cabalgaron en silencio durante el camino, y Abraham no levantó los ojos del suelo hasta que llegó el cuarto día. O sea, han estado 3 días andando. Entonces alzó la mirada y vio a lo lejos el monte Moriah, y de nuevo sus ojos volvieron al suelo. En silencio, recogió la leña para el sacrificio, dimensión material, y en silencio ató a Isaac, su hijo. En silencio empuñó el cuchillo, dimensión material, tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, vio el carnero que Dios había dispuesto, lo sacrificó y regresó al hogar. Desde aquel día, Abraham fue un anciano. No podía olvidar lo que Dios le había exigido. Isaac continuó creciendo tan florido como antes. Pero la mirada de Abraham se había empañado y nunca más vio la alegría. Cuando el niño se ha hecho más grande y llega el momento de destete, la madre virginalmente oculta su seno y así el niño ya no tiene madre. Dichoso el niño que ha perdido a su madre de otra manera. Bueno, aunque Abraham realmente sí que hay una dicha en la vuelta, eso luego, pero bueno, es una manera de entenderlo, ¿no? Hay que entender, la historia de Abraham y Isaac es, pues bueno, Abraham es considerado como el padre de la fe, digamos, y básicamente es un señor abandonó su casa para seguir a Dios,
su objetivo era, Abraham, o sea, Dios le dijo, ¿no? Si te abandonas, si te vas a vivir ahí, te alejas de la sociedad y te vas a fundar la nueva de esto, toda tu descendencia tendrá dicha, ¿no? Porque esto en el Antiguo Testamento, en la Biblia, constantemente hay, ya lo comenté en el vídeo del Génesis, hay una constante obsesión con la descendencia y la fecundidad, ¿de acuerdo? Entonces, tienen como 70, 80 años, ¿no? Y Abraham ya, bueno, y Sara han aceptado pues que no van a tener un hijo, ¿no? Porque tiene 80 años. Entonces, viene ahí un mensajero de Dios y le dice pues que... Ay, me he hecho daño. Y le dice pues que van a tener un hijo, ¿no? Y es bastante increíble porque en la Biblia sale como, literalmente, Sara se ríe. Sara, ¿sabes? Sara es man, sí, que tengo 80 años, que voy yo a parir, ¿no? Que yo voy a fecundar, que ni fecundo. 80 o 100 o 120, no sé, es que eso no tienen muchísimos años, ¿vale? Pero muy mayores. Entonces, la movida es que tienen un hijo, ¿no? Y todo eso que llevan esperando, ¿no? Con la esperanza de que tener un hijo llega con 80 años, la gran espera y, bueno, la absoluta dicha, ¿no? Entonces llega un momento que viene Dios y le dice a Abraham, te tienes que ir al monte Moria y sacrificar a tu hijo. Ese regalo que Dios le ha hecho, ¿entendéis por dónde va el absurdo, no? Y dices, ¿por qué? Porque sí. Es una prueba. Es un porque sí. Es absurdo, ¿no? Entonces es cuando Abraham ya se va al monte Moria, va a matar 3 días de viaje. Esto es importante, dimensión temporal, ¿de acuerdo? 3 días de viaje, coge a su hijo, lo ata, a acuchillarlo, aparece el carnero, mata al carnero, milagro de Dios, recupera a su hijo, vuelve a casa y se come un estofado, ¿de acuerdo? Y esto es como, se usa como el paradigma de aquel que creyó, ¿no? De aquel que tiene la fe, a tomar por saco el de esto. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo que constantemente se pregunta Kierkegaard es... Hay una paradoja aquí, ¿de acuerdo? Hay una paradoja muy fuerte. Porque esto va en contra del mandato divino. A saber, no matarás y querrás más a tu propio hijo que a mí. O sea, esto es la esfera del telos, ¿de acuerdo? La esfera general. La esfera... Ahí, habíamos la ética, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar ya a comentar el fragmento, que es la problemata número 1. Que, por cierto, a mí el fragmento que más me gusta del libro, aparte de este, es en las consideraciones preliminares de la problemata, cuando describe al caballero de fe, es decir, aquel que hace la asignación infinita y bla, 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 que es tremendo, que lo describe como un bailarín. Que ahora cuando vayamos a la... Luego os explicaré esto. Porque recordad que lo que saca a relucir Abraham es que lo que muestra Abraham y Johannes de Silentio analiza y muestra es cómo hay un absurdo y una paradoja, ¿no? Nos dice, parece tomar todo con la mayor despreocupación, como si fuera... Aquí está escribiendo el caballero de fe, ¿no? Dice, y sin embargo, está pagando por cada instante de su vida el más alto de los precios. Pues no lleva a cabo ni la más pequeña acción, sino en virtud del absurdo. Y sin embargo, sí, es algo como para ponerse verde de envidia, porque sin embargo, ha hecho y hace en cada instante el movimiento del infinito, ¿no? Constantemente el sin embargo, ¿no? Y... Hay, bueno, es un bailarín y demás, pero bueno, vamos a ir con el tema de la fe, ¿no? Recordad, o sea, esto es imprescindible. Voy a leer la primera frase y vamos a ir comentando. Dice así: lo ético es en cuanto tal lo general, y en cuanto general, válido para todos. Es decir, porque aquí se está preguntando si existe una suspensión teleológica de lo ético, ¿no? Es decir, si la acción de Abraham, ¿no?, pone en suspensión, ¿no?, el acto de la fe, que es una contradicción evidente y paradójica con la ética, pone en suspensión la ética. Porque si no es así, está pecando. Abraham está perdido, lo dice constantemente. Si no es así, Abraham está perdido. Está perdido. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener esto claro, ¿no? Lo ético es lo general, es decir, pues los mandatos de carácter general, y en cuanto a general, lo válido para todos. Es decir, que hay una validez, hay una validez que todo el mundo está
bajo lo ético, ¿no? Y nos dice, lo podemos expresar también desde otro punto de vista, diciendo que es lo válido en todo momento. O sea, lo ético es ético todo el rato, ¿no? Por lo tanto, es inmanente. No hay dimensión temporal, porque es todo el rato completamente válido. ¿De acuerdo? Dice, no tiene nada exterior a sí mismo, como su telos. Telos significa fin, finalidad, dice. Sino que es telos de todo lo existente fuera de ello. Y una vez que lo ha tomado para sí, no puede ir ya más lejos. Lo que está diciendo aquí es que, en un contexto general, esto, aquí estamos dando a Hegel, ¿de acuerdo? Lo general, lo ético, lo universal, opera como límite. Esta esfera, recordad que estamos hablando de las esferas del ser, ¿eh? Entonces, lo ético, o sea, la parte universal que hay en mí, es la limitación, el ideal regulatorio en términos kantianos, que hace un cercamiento de mi ser, ¿de acuerdo? O sea, el ideal ético, porque claro, lo estético es lo que es, en cambio lo ético es lo que debe ser, ¿no? Este deber ser, este telos, este deber ser, esta deontología, esta finalidad, es lo que de alguna manera, ¿qué nos ha dicho aquí, no? Inmanente en sí mismo, no tiene nada exterior a sí mismo, es decir, en su ser no hay nada exterior a sí mismo, o sea, es literalmente la cápsula, la esfera que enmarca a mi ser, como su telos, o sea, como con finalidad, y dice, sino que es telos de todo lo existente fuera de ello. Es decir, que la relación con todo lo que no es mi propio ser está mediada, o sea, esta esfera, esta limitación esférica, lo que hace es básicamente operar como mediación. Es decir, que todo, esto es hegeliano, ¿de acuerdo? Todo lo que va de mí al otro, en minúscula, o sea, de mí a cualquier otra cosa, al objeto, a otro individuo, viene pasado, filtrado por el proceso de lo general, del telos, de la finalidad ética, ¿de acuerdo? De lo racional, por tanto. Porque lo ético es aquello que es racional, que tiene una razón de ser, que tiene una justificación, que tiene un motivo, al fin y al cabo, que remite a algo. Un acto ético, un acto moral, remite a una circunstancia, a un hecho, a un factum. ¿De acuerdo? Esto aquí parece Kant, ¿no? El factum del imperativo categórico. Entonces, remite a ese factum. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando se sale de aquí, ahora lo veremos qué pasa. Y dice... Y en cambio, entonces, vamos a entender, o sea, hay que imaginarse esto, ¿no? Yo lo tengo así marcado, como hay esta esfera y todo lo que va hacia adentro del ser va medido por este fin y todo lo que va hacia afuera va regulado, mediado, filtrado, visionado a través de este fin ético, ¿de acuerdo? Entonces, es el individuo que contemplamos en su inmediatez, otra vez, inmediatez corpórea y psíquica, doble dimensión, ¿no? Aquí no son elucubraciones simplemente abstractas de la conciencia, no. Hay una relación entre la conciencia y el cuerpo y la conciencia. Si no son, o sea, los dos forman parte de las esferas del ser. Dice, encuentra su telos, o sea, encuentra su fin en lo general. Y su tarea ética consiste precisamente en expresarse continuamente en ello, es decir, expresarse de manera ética, cancelando así su individualidad para pasar a ser lo general. Bien, esto es importante, porque en Kierkegaard, la relación, aquí vemos que lo individual es lo estético, lo que es, ¿no? Entonces, hay una relación fallida entre lo estético y lo ético, ¿de acuerdo? Porque para expresarse en lo general, es decir, expresarse en aquello que debe ser, en aquello válido para todos y en todo momento, aquello que es inmanente, que tiene una inmanencia, ¿de acuerdo? Uno debe cancelar su individualidad. Aquello que es. O sea, uno cancela lo que es para llegar a ser algo válido en todo momento y demás, ¿no? Entonces vemos aquí como ejerce una fuerza gravitatoria de cancelación de una esfera de la existencia. Entonces nos dice aquí. Y cada vez que el particular se reivindica en su particularidad, o sea, en la esfera, cada vez que el particular, que no está siendo general, sino que se está reivindicando como lo que es a nivel particular,
frente a lo general, en oposición a esta regulación, a la ley, en definitiva. En caso de Hegel sería la ley, el Estado, ¿no? El derecho, el matrimonio. Cada vez que se opone a esto, porque luego veremos como, o sea, bueno, hoy no lo veremos, pero en otro día veremos como en esta esfera de lo general está el matrimonio, cuidado. El caso. Vemos como aquí lo que se está pasando es que cada vez que hay una fricción, hay una contradicción, ¿de acuerdo?, entre lo particular y lo general, ese acto, esa movilización particular, es pecado. O sea, es cuando se peca, es cuando se es inmoral, diríamos, ¿no? Estamos en un contexto cristiano. Entonces, dice, y solo reconociéndolo de nuevo, puede reconciliarse con lo general. Es decir, hay un ejercicio de... hay un intento de salir de esta gravedad, pero en el momento en que se reconoce la inmoralidad o el pecado de mi acto, vuelvo a confirmar, me reconozco y vuelvo al plano general, ¿no? De una manera, o sea, no hay nada más, nada afirma más la ley que un delito, ¿de acuerdo? Que un delito, punishment, no sé, punishment, ¿vale? Dice, cada vez que el individuo, después de haber ingresado en lo general, siente una inclinación a afirmarse como el particular, cae en un Anfechtsel, que viene a ser, lo pronuncio como el fatal, porque esto es danés, no tengo ni idea de pronunciar danés, viene siendo como un horror religioso, como una tentación de carácter divino, dice, de la que únicamente podrá salir si arrepentido se abandona como particular en lo general. Hemos visto. Entonces, una vez se ha pecado y se ha tenido, ¡pum!, un golpe, ¿no? Esto podríamos decir que es como, lo general es lo normativo, ¿de acuerdo? El ideal regulatorio, lo ético, lo normativo, lo correcto, lo que debe ser, ¿no? Entonces, cada vez que se sale de aquí y se recibe el punishment, no va a salir la palabra en todo el vídeo, avisados quedáis, y vuelve a la esfera, y vuelve a estar en lo general, ¿no? En este ejercicio de constante cancelación de lo particular, para llegar a ser lo que debe ser, pasa algo, ¿no? Que cada vez que se siente volver a afirmar su particularidad, cae en un horror religioso, el de la tentación del pecado, ¿de acuerdo? Pero claro, de la única manera que podrá salir, si arrepentido, se abandona. O sea, esto ya es más fuerte. Ya no es que no hay ni un cancelamiento, sino que hay un abandono. O sea, el abandono es la mayor negación de algo, ¿no? Es dejar de ser, ¿no? Porque hemos visto como en esta relación fallida, ¿no?, que hay entre lo ético y lo estético, entre el particular y lo general, la resolución de la mediación hegeliana de esta contradicción de la tesis, la antítesis y la síntesis es la submisión, la negación de lo particular en virtud de lo general. Es decir, esta supresión de aquello que es en virtud de lo que debe ser, vale, sí, cogiendo, arrastrando algo, pero esta contradicción se resuelve de manera racional, por supuesto, ¿eh? En la razón, Hegel, todo lo real es racional, todo lo racional es real. Esto no se nos puede olvidar. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Por tanto, aquí lo fuerte, lo potente, es que hay un abandono ya, o sea, hay un olvido, ¿no? Entonces vamos a dar un salto. Bueno, es que nos vamos a tirar 4 años, porque llevo un párrafo. Llevo un párrafo. Entonces, dice así. Si esto es lo más alto que puede decir el hombre y de su existencia, lo ético pertenece entonces a la misma especie que la eterna bienaventuranza del hombre, lo cual es en todo momento y por toda eternidad su telos. Por lo que resultaría contradictorio decir que podemos darle de lado, es decir, dejarlo suspendido teológicamente, ya que tan pronto como queda en suspenso, se pierde, mientras que lo suspendido, que no solo no se pierde, sino que queda preservado en la alta esfera de su telos. Es decir, si realmente el concepto limítrofe y esta resolución de contradicciones de carácter dialéctico hegeliano es así, la pregunta de ¿existe una suspensión teológica de lo ético? Es absurdo, porque no hay nada fuera de lo ético, ¿de acuerdo? En la esfera del ser.
Entonces dice, claro, dice, si esto es así, Hegel tiene razón cuando en el bien y la conciencia, el bien y la conciencia determina al hombre únicamente como individuo particular, y tiene razón cuando considera dicha determinación como una forma moral del mal, especialmente la filosofía del derecho, que habría de ser anulada en la teleología del comportamiento ético, de modo tal que el individuo que permanezca en este estadio o bien peque o bien cae en este error religioso y demás. Te está diciendo aquí, entonces, lo que está diciendo aquí es, si realmente tiene razón Hegel, cuando dice que básicamente los actos particulares que se oponen a lo general deben ser subordinados, deben ser dialécticamente, ¿no? Como superados en pos de lo general, ¿no? Y entonces aquí hay algo en Hegel que no es consecuente, y Kierkegaard lo saca a relucir y dice, en cambio, Hegel no tiene razón cuando habla de la fe, y hace mal al no protestar en voz alta y clara contra el honor y la gloria que goza Abraham como padre de la fe, cuando debía ser expulsado y proscrito como un asesino. Es decir, si tan solo hay... si lo ético, la esfera ética del ser, es... es decir, la que es en virtud de lo general y lo universal, es un concepto limítrofe, límite del ser, Abraham es un puñetero asesino. ¿De acuerdo? Abraham es, sí y solo sí, un asesino. No puede ser el padre de la fe. No puede ser el padre de la fe. Porque aquí, que luego lo veremos, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Dice ahora veremos por qué dice esto. Dice, y es que en la fe de la paradoja de que el particular está por encima de lo general, conviene señalar, sin embargo, que al repetirse el movimiento, el particular, después de haber estado en lo general, se aísla ahora como el particular por encima de lo general. Bien, esto luego veremos a esta paradoja, la explicaremos. Hay otro párrafo que es espectacular, que luego lo trataremos. Dice, si esto no es la fe, o sea, si no es posible romper, perforar, disolver, hacer una obertura de este límite de lo ético, Abraham está perdido. Y por tanto, no ha habido nunca fe en el mundo, nos dice Johannes de Silentio. Porque se encontraba allí desde siempre. Bien. Allí desde siempre, ¿no? Dices, no ha habido nunca fe, se encontraba allí desde siempre. Lo que está diciendo aquí es que la fe entonces formaría parte de lo inmediato, de lo que ha estado siempre ahí, de la esfera del telos, por lo tanto, quedaría constantemente subordinado a esta dialéctica de la razón. Es decir, si la razón es... Vamos a utilizar una palabra aquí para picar a alguien. Triturada. Si la razón es triturada por... si la fe es triturada por la razón, no es fe. Si la fe queda subordinada y superada por lo límite, por el telos de lo general, de lo que debe ser, de la racionalidad, de todo lo real es racional, la fe no es la fe. Por lo tanto, o siempre ha existido o nunca ha existido. Tan licarda. Tan licarda. ¿De acuerdo? Si esto es así, Abraham está perdido. Abraham es un loco, un asesino. Continuemos, a ver si me calmo un poco. Vale. Entonces, aquí viene un fragmento muy revelador, que no le he fijado atención hasta que no me lo he leído por no sé cuántas veces ya, que dice así: pues si lo ético, es decir, lo moral, es lo más elevado, y si en el hombre no queda nada inconmensurable, porque todo aquello que es racional, o sea, todo lo que se expresa en lo general, no es inconmensurable, a no ser la inconmensurabilidad del mal, es decir, lo particular que debe expresarse en lo general, no necesitaremos en estos casos de otras categorías que no sean las habituales, o bien aquellas que un razonar consecuente podría reducir de estas. Categorías clásicas, ¿no? Lo que está diciendo aquí es como, quizá Hegel no ha superado tanto a Kant como le gustaría saber, ¿no? Porque está diciendo, sí, vale, sí, se están... reduce de esas categorías otras, se está generando, ¿no? Pero si lo límite es lo moral, no hacen falta otras categorías, ¿no? Entonces aquí le tira beef
Le tira básicamente a la gente que dice en el paganismo no había fe, no es hasta el cristianismo, lo cual es cierto, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí Kierkegaard es que toda esta gente que habla de la fe no sabe lo que es la fe. Dicen fe como podrían decir cualquier otra cosa, ¿no? Porque entonces viene aquí el párrafo potentísimo. Dice así: la fe consiste precisamente en la paradoja de que el particular se encuentra como tal particular por encima de lo general y justificado frente a ello, no como subordinado, sino como superior. Conviene hacer notar que es el particular quien, después de haber estado subordinado a lo general, en su cualidad de particular, llega a ser lo particular por medio de lo general, y como tal superior a este, de modo que el particular como tal se encuentra en relación absoluta con el absoluto. Esta situación no admite mediación, pues toda mediación se produce siempre en virtud de lo general. Nos encontramos, pues, y para siempre con una paradoja por encima de los límites de la razón. Vamos a desgranar esto porque esto es denso. Nos dice, la fe consiste precisamente en la paradoja. O sea, la fe tiene una operatividad fundamentalmente paradójica. ¿De acuerdo? De aquello que es irresoluble. De que el particular, lo que hemos dicho antes, el particular se encuentra como tal particular, como lo que es, como particular, por encima de lo general, y justificado frente a ello, no como subordinado, sino como superior. Es decir, que en esta esfera que habíamos hecho, ¿no?, como una matriushka de lo general, que estaba apretando al particular, cancelándolo, abandonándolo, lo que hace ahora es que este particular sale fuera, es decir, por encima, sale fuera, o sea, sale fuera de la esfera de lo general, ¿de acuerdo? No como subordinado, ¿de acuerdo? O sea, no hay una fuerza gravitacional ejerciendo una presión y una mediación, por tanto, racional sobre la fe. No, 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 no. La fe lo que hace es que coloca a este particular fuera. ¡Fuera! Es decir, ¿y qué hemos dicho, no? Que lo racional es donde hay lo ético, lo general, lo que debe ser es lo racional, es donde está el sentido. Eso es donde hay la significación, es donde hay el autor. En cambio, la fe, al salir de aquí, hola, aquí no hay sentido, aquí no hay general, no hay racionalidad, no hay mediación, está fuera de sentido. Pero tiene una certeza, tiene una puñetera certeza. Por eso hay angustia. Por eso hay angustia, porque la angustia que tiene, la angustia no tiene objeto, es la particularidad de la angustia. La angustia no remite a nada, la angustia es una afección que va ligada fundamentalmente a la fe. ¿Por qué? Porque no hay mediación, porque no hay razón, porque no hay nada a través de lo cual se da la relación. Se da la relación con cualquier cosa, con uno mismo y con el otro. ¿De acuerdo? Es una situación de soledad absoluta, de desprendimiento. ¿De acuerdo? Este es el movimiento de la fe. Este es, ¿de acuerdo? Se rompe la mediación. Porque es paradójico. Porque hay una certeza fuera de saber. ¿De acuerdo? Fuera de sentido. Hay un no saber, pero hay una certeza de la fe, ¿de acuerdo? Porque Abraham coge y se va al monte y no dice nada. Y no dice nada, no abre la boca. No duda. Abraham coge y lo hace. ¿De acuerdo? Entonces, es que esto es muy potente, perdonad, que me ponga así, pero esto es muy fuerte. Entonces, aquí lo que está haciendo es, se está cargando las categorías que hemos dicho antes, clásicas, la lógica clásica de si A entonces B, de A igual a A, porque no admite mediación, porque no hay relación con lo general, con lo universal. El particular es en tanto que particular, y por tanto tiene una relación absoluta con el absoluto, es decir, tiene una relación no mediada por nada, como lo que es, con todo lo que es. Con todo lo que es, es decir, el absoluto. O sea, tiene una relación con todo de manera total. Tiene una relación con el otro de manera totalmente otra. O sea,
no hay mediación, no hay representación, no hay compromiso, no hay preferencia, porque todo es todo el rato, ¿no? ¿Y qué es lo curioso? Que en este movimiento, ¿cómo se ha ejecutado este movimiento de Abraham? En la temporalidad. 3 días andando al monte Moriah en silencio. Es decir, aquí la inmanencia, se rompe la inmanencia, se rompe esta trituradora de la razón abominante de Hegel, ¿no? Increíble Hegel, por cierto, aquí no estamos metiendo con Hegel, pero Hegel, ¿no? Es todo lo real y racional. La razón perfora, penetra todos los aspectos de la realidad. Es Dios la razón en Hegel. O sea, se apodera de todo. Es el culto máximo, es aquello que lo penetra todo dialécticamente, por supuesto, superando las contradicciones a través de la mediación, en este caso, en lo general, porque es en virtud de lo general todo, no en virtud del particular. Pero la gracia es aquí, lo que hace la fe es perfora esta estructura del ser, donde el particular y lo general, porque estamos a recordar que estos son los estados del ser, lo perfora desde él, para él, revienta la estructura y aquí Johannes de Silentio está diciendo, hay una esfera, una estancia constitutiva del ser, hay una parte de nosotros que el concepto zambrano, que el concepto no le está permitiendo ser, que la razón no le deja ser, y la fe lo que hace es se lo carga. O sea, no se lo carga en el sentido que el general desaparece, no, porque Abraham vuelve y se come un estofado con su familia, que hay más ético que eso. O sea, cuando Abraham, o sea, cuando Johannes de Silentio describe al caballero de la fe, es que os lo voy a leer porque esto es espectacular. Cuando Johannes de Silentio describe al caballero de la fe, es decir, aquel que es capaz de llevar a cabo la fe, dice así, según parece, lo que resulta más difícil a un bailarín es adoptar de un salto una postura determinada, pero de tal forma que no se le pueda contemplar en dicha posición, pues en el salto mismo se da la postura, ¿no? Entonces dice aquí, quizá no exista un solo bailarín capaz de ello, pero nuestro caballero lo hace. Son muchos los que viven inmersos en los dolores y delicias de esta vida. Son como aquellos que, en un baile, en lugar de bailar, se pasan todo el tiempo sentados. Los caballeros del infinito, de la fe, los del infinito, es decir, de la totalidad, del absoluto, de aquello inconmensurable, de aquello que escapa a la razón, el infinito. Los caballeros del infinito son bailarines y alcanzan altura. Con un salto se elevan y vuelven a caer, lo que constituye un espectáculo muy entretenido y digno de contemplar. Pero aquí viene lo fuerte para mí. Pero en el momento de tocar el suelo de nuevo, no pueden quedarse... Buah, he disociado. Pero en el momento de tocar el suelo de nuevo, no pueden quedarse instantáneamente fijos en una posición, sino que vacilan durante unos segundos. Ese vacilar demuestra que son ajenos a este mundo. Según el experto espectador resaltará más o menos a la vista esa vacilación, pero ni siquiera el mejor de tales caballeros conseguirá eliminar completamente su vacilar. No es cuando se encuentran en el aire el momento de ser observados, sino cuando tocan el suelo. Precisamente entonces así se les reconocerá, pero caer de tal manera que pueda parecer que a la vez están inmóviles y en movimiento, transformar, encaminar el salto de la vida, expresar a la perfección lo sublime en lo pedestre. Eso sí lo consigue el caballero de fe, y ese es el auténtico prodigio. ¿Qué ha dicho aquí? Salta, bello, salto de fe, resignación infinita, imagen sublime. Pero ¿dónde está la auténtica belleza?
Porque siempre hay un vacilar al caer. O sea, la relación entre los tres estadios, esferas, maneras de ser de la existencia de nuestro ser, el estético, el ético y el religioso, los tres tienen una relación fallida, los tres vacilan al caer. O sea, Abraham cuando cae el suelo, el caballero de fe cuando cae el suelo, es decir, cuando vuelve a la esfera del general, vacila. Porque también es constitutiva de su propio ser. Porque no es solo la fe, no es solo lo estético y no es solo lo ético. ¿De acuerdo? Entonces cae, vacila, ahí se le reconoce, ¿no? Y esto para mí es espectacular. Pero de tal manera que puede parecer que están a la inmóviles y a la vez en movimiento, porque todo esto que os he contado, toda esta perforación, que voy a cerrar ya el vídeo aquí, que os he contado, realmente el ser puede no haber ningún movimiento aparente, ¿no? O sea, el bailarín cuando salta y cae en el mismo lugar. Pero él no es el mismo. O sea, hay un movimiento que es, y a la vez no es inaprensible. Hay un movimiento en el ser que a la vez es estático. Es esta relación fallida, constitutiva y bella. Así que nada, hemos comentado, ¿queréis saber cuánto hemos comentado en media hora o algo así? 3 páginas. Nos quedan aún unas cuantas. El próximo día toco más el silencio y por qué no puede hablar. Y el tema del héroe trágico y lo ético. Así que nada. Espero que os hayáis quedado hasta aquí, de verdad, os lo digo. Un besazo y... hay cosas que están fuera, más allá de la razón, ¿vale? Chao, chao.